Lydia Hart siempre llegaba al trabajo 15 minutos antes que los demás. La clínica veterinaria Patas y Colas la recibía con un maullido y un gemido apagados que provenían de la sala de hospitalización. A la mujer le encantaban esos minutos de silencio antes de empezar la jornada laboral. Se cambiaba sin prisas y se ponía el uniforme azul claro. Se recogía el pelo rubio en un moño apretado y revisaba la lista de citas que le había dejado el turno de la tarde. Lydia, de 37 años, llevaba 12 trabajando allí. Ser asistente veterinaria en el pequeño pueblo de Riverdale no era el trabajo con el que soñaban las niñas, pero a ella le gustaba sentirse útil. Los animales nunca mentían, nunca fingían, nunca manipulaban, a diferencia de las personas. «Buenos días, señor Pickles», dijo Lydia en voz baja al acercarse a la jaula del viejo Carlino, que había sido operado 2 días antes. «¿Cómo nos encontramos hoy?» El perro levantó la cabeza y movió ligeramente la cola. Lydia abrió con cuidado la puerta, comprobó el gotero y los puntos, y tomó nota en la ficha. Sus movimientos eran precisos y seguros. Allí, entre los animales, se sentía competente. Sabía qué hacer en cualquier situación. «¿Hablas con los pacientes?», se oyó una voz detrás de ella. Winnie Bagg, veterinaria y propietaria de la clínica, estaba en la puerta con 2 tazas de café en las manos. «Son los mejores oyentes», sonrió Lydia, aceptando el café. «Gracias. ¿Cómo está nuestro valiente Puck?» «Los indicadores están normales. Creo que hoy se le puede quitar el gotero». Winnie asintió y dio un sorbo al café. «¿Qué tal el fin de semana? ¿Has visto la casa?» El rostro de Lydia se iluminó y sacó el teléfono. «El agente inmobiliario ha enviado las fotos después de la limpieza final. Mira, en la pantalla apareció una casa de 2 plantas con un pequeño jardín. No era nada lujosa, un diseño estándar de los años 80, pero para Lydia era la encarnación de un sueño. «Está preciosa. ¿Cuándo os mudáis?» «El próximo lunes. Ya he empezado a empaquetar las cosas». «¿Y Gareth? ¿También está encantado?» La sonrisa de Lydia se desvaneció ligeramente. «Él está contento con la ubicación. Dice que le quedará más cerca de su concesionario». Winnie quería decir algo, pero en ese momento entró en la clínica la primera visitante con una camilla. El día había comenzado. Al atardecer, Lydia sentía un agradable cansancio. Ayudó en 2 operaciones. Curó las heridas de 3 gatos callejeros que habían traído los voluntarios y vacunó a unos cachorros de Golden Retriever. Había sido un día ajetreado, pero le gustaba ese trabajo. «Lyd, ¿no te has olvidado de la conferencia veterinaria del mes que viene?», preguntó Winnie cuando cerraban la clínica. «Hay la posibilidad de hacer un curso de primeros auxilios. Yo podría pagarte la formación». «Yo...» Lydia se quedó sin palabras. «Tengo que preguntarle a Gareth. No le gusta que me vaya». Winnie suspiró, pero no dijo nada. Sabía que el marido de su amiga controlaba cada uno de sus pasos, pero todos los intentos anteriores por hablar del tema habían terminado con Lydia encerrándose en sí misma y cambiando de tema. El camino a casa duraba 20 minutos. Lydia aparcó su viejo Ford junto a un edificio de apartamentos en mal estado, donde ella y Gareth habían alquilado un piso de 2 habitaciones durante los últimos 7 años. Se quedó en el coche, sin prisas por salir. En casa no la esperaba la comodidad, sino la tensión. Gareth Hart trabajaba como gerente de ventas en el concesionario River Motors. Alto, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y siempre con un traje impecable, daba la impresión de ser un hombre de éxito. Muchos pensaban que Lydia había tenido suerte con un marido así. Nadie veía cómo ese hombre tan seguro de sí mismo se convertía en casa en un tirano mezquino que controlaba cada uno de sus pasos. Se conocieron cuando Lydia tenía 17 años. Gareth, 5 años mayor que ella, parecía la encarnación de todo lo que una chica de una familia desestructurada podía soñar. La cortejaba con elegancia, le regalaba flores y le hacía cumplidos. Se casaron 2 años después y muy pronto el cuento de hadas terminó. Ahora, casi 20 años después, Lydia se sorprendía a sí misma pensando que no podía recordar la última vez que Gareth le había dicho algo agradable. Criticaba su aspecto, se burlaba de sus aficiones, llamaba a su trabajo en la clínica veterinaria «joder con bichos pulgosos» y le recordaba constantemente que era él quien mantenía a la familia, aunque sus ingresos eran prácticamente iguales.
Armándose de valor, Lidia salió del coche y subió al tercer piso. Apenas abrió la puerta, oyó la voz impaciente de su marido. ¿Dónde te has metido? Son las 8. Hola. Lidia se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina, donde Gareth estaba sentado frente al televisor con una botella de cerveza. Hoy hemos tenido muchos pacientes. Tus amigos pulgarios son más importantes que la familia, ¿no? Ni siquiera se volvió hacia ella. ¿Qué hay para cenar? Lidia sacó en silencio los alimentos de la nevera y empezó a preparar la cena. Sabía que era inútil discutir. Gareth se tomaba cualquier discusión como una ofensa personal y podía estar días enfadado. Por cierto, dijo mientras cortaba las verduras, el agente inmobiliario ha enviado las fotos de la casa después de limpiarla. Se ve estupenda. Gareth resopló. Espero que al menos la reforma sea decente. Si no, tendremos que volver a reformarlo todo, como en este agujero. Lidia no dijo nada. Gareth nunca había hecho ninguna reforma en el piso de alquiler, limitándose a criticar y a prometer. Pero ahora no le apetecía discutir. La compra de la casa parecía una nueva página en sus vidas. 3 meses antes había fallecido la abuela de Lidia, dejando a su nieta una herencia inesperada, $100,000. Para una mujer que nunca había tenido más de un par de miles en su cuenta, era una fortuna. Cuando le contó a su marido lo de la herencia, él empezó inmediatamente a hacer planes. Comprar un coche nuevo, ir a las Maldivas, invertir en el negocio de un amigo suyo. Por primera vez en muchos años, Lidia decidió imponerse. Quería una casa propia, donde poder tener un perro, hacer un pequeño jardín e invitar a sus amigos. Tras varias semanas de discusiones y berrinches silenciosos por parte de su marido, llegaron a un acuerdo. Invertir la mayor parte del dinero en la compra de una casa y Gareth podría gastar el resto como quisiera. Gareth se encargó principalmente de buscar la casa, ya que insistió en que él sabía más de inmuebles. Lidia solo fue a ver algunas casas. Al final, se decidieron por una casa de 2 plantas con 3 dormitorios en una zona tranquila de Riverdale. El precio era razonable, estaba en buen estado y quedaba cerca del trabajo de ambos. La compra se cerró una semana antes. Lidia aún no podía creer que tuviera una casa propia. Por primera vez en muchos años, sentía que tenía algo propio. Estoy pensando en celebrar una fiesta de inauguración, dijo con cautela, mientras ponía el plato con la cena delante de su marido. Nada grandioso, solo invitar a algunos amigos, a tus padres y a tu hermano. Gareth apartó la vista de la televisión y la miró atentamente. ¿Una fiesta de inauguración? Reflexionó. Sabes, no es mala idea. Así podremos enseñarles a todos que por fin hemos salido de ese agujero. Lidia parpadeó sorprendida. No esperaba que su marido aceptara tan fácilmente. Yo puedo preparar los aperitivos, continuó ella con entusiasmo, y decorar la casa. El salón es precioso. Para, la interrumpió Gareth levantando la mano. Nada de tus adornos rústicos. Todo tiene que ser elegante. Y mejor que pidamos la comida. No quiero que mis padres coman tus experimentos fallidos. Lidia se tragó su resentimiento. Cocinaba muy bien y Gareth lo sabía. Pero si el precio de la inauguración era un catering a domicilio, que así fuera. De acuerdo, asintió ella. ¿Cuándo crees que sería mejor celebrar la fiesta? El sábado que viene, dentro de 2 semanas, decidió Gareth. Así tendremos tiempo de trasladar las cosas y acomodarnos un poco. Haré la lista de invitados. Y nada de tus compañeros de trabajo con sus conversaciones sobre las enfermedades de sus perros. Volvió a la televisión, dando a entender que la conversación había terminado. Lidia guardó su plato, casi intacto, en la nevera. Se le había quitado el apetito. Las 2 semanas siguientes transcurrieron entre ajetreos. La mudanza duró 3 días. Gareth insistió en trasladar todos los muebles del piso alquilado, aunque la mayoría eran viejos y estaban gastados. Se negó a comprar nada nuevo, alegando que ya habían gastado demasiado. Lidia no discutió. Para ella lo importante era sentir que era su hogar. Cada mañana, antes de ir al trabajo, salía al pequeño jardín y se quedaba allí de pie, respirando el aroma de la hierba y escuchando el canto de los pájaros. En esos momentos sentía una paz que tanto había echado de menos en los últimos años. Los preparativos para la mudanza recayeron completamente sobre sus hombros, a pesar de que Gareth insistió en encargar la comida. Había que organizar el catering, elaborar el menú y calcular el número de invitados. Su marido solo le pasó la lista de invitados.
23 personas, de las cuales Lydia apenas conocía a 5. La mayor parte de la lista la componían familiares de Gareth. Sus padres, Arthur y Rosemary Hart, su hermano Brandon con su esposa Hedda y sus 2 hijos adolescentes, 3 primos con sus esposas y su tía Pearl con su marido. El resto eran compañeros de trabajo y socios de Gareth. ¿Puedo invitar a Winnie?, preguntó Lydia mientras revisaba la lista. Es mi mejor amiga. Gareth frunció el ceño. ¿Esa mujer rara que vive con gatos? En serio, Lydia, ¿no tienes amigos normales? Tiene una clínica veterinaria, respondió Lydia en voz baja, y solo tiene 2 gatos. Está bien, aceptó él a regañadientes. Pero que no venga con esa ropa ridícula con caras de gato. Lydia no le recordó que Winnie nunca había llevado nada parecido. El día antes de la fiesta, Lydia se tomó el día libre para prepararlo todo. Limpió la casa a fondo, colocó flores en el salón y dispuso servilletas y velas. Quería que todo fuera perfecto. Era la primera vez en mucho tiempo que organizaba una fiesta y estaba tan nerviosa como una adolescente antes de su primera cita. Por la noche, cuando Gareth volvió del trabajo, le mostró con orgullo lo que había hecho. «Parece un restaurante barato en San Valentín», comentó él echando un vistazo al salón. «Estas velas son de muy mal gusto». Lydia sintió cómo se le encogía el corazón. Había pasado varias horas en la tienda de decoración eligiendo esos candelabros plateados. Pensaba que quedaría festivo. «Como siempre, has pensado mal», dijo Gareth mientras quitaba las velas de la mesa. «Quita toda esta basura. Mañana vendrá el decorador. Ya lo he concertado». «¿El decorador?», preguntó Lydia desconcertada. «Pero no lo habíamos hablado». «Porque no hay nada que discutir», respondió Gareth secamente. «No quiero que mis compañeros y mis padres piensen que vivimos como en una posada de pueblo». Lydia recogió en silencio sus adornos. Por la noche, tardó mucho en elegir el vestido que se pondría al día siguiente, y finalmente se decidió por un vestido azul oscuro que había comprado en rebajas 3 años atrás. Era sencillo, pero elegante. Cuando salió del baño, Gareth la miró y negó con la cabeza. «Espero que no pienses salir así mañana». «¿Qué pasa?». Lydia alisó la falda del vestido. «Está bastante bien. Es viejo y está gastado». Gareth se acercó al armario y sacó un vestido negro de una percha, todavía en su embalaje original. «Toma, te he comprado ropa decente. No quiero que parezcas una pariente pobre». Lydia cogió el vestido con cuidado. Era bonito, pero no era su estilo. Demasiado escotado y ajustado. «Gracias», dijo en voz baja, aunque por dentro crecía en ella una familiar sensación de impotencia. Mientras se dormía, pensaba en el día siguiente. A pesar de todas las críticas de su marido, quería creer que la nueva casa sería un nuevo comienzo para su relación. Quizás tener una casa propia haría a Gareth más feliz y tranquilo. Quizás ella por fin lograría sentirse dueña de su vida. Con esa esperanza, Lydia cerró los ojos y cayó en un sueño inquieto, en el que deambulaba por las habitaciones vacías de una casa desconocida en busca de una salida. El sábado comenzó antes de lo que hubiera deseado. Lydia se despertó a las 6 de la mañana con el insistente timbre de la puerta. Gareth se revolvió en la cama, descontento, pero ni siquiera pensó en levantarse. «Seguro que es tu decoradora», murmuró Lydia mientras se ponía la bata. En la puerta había una mujer joven con el pelo pelirrojo, recogido en una coleta alta. Detrás de ella se veían 2 hombres con cajas y fundas. «Buenos días. Soy Miranda Pink, la decoradora. El señor Hart dijo que podíamos empezar a las 8, pero hemos decidido adelantarnos». «Son solo las 6», dijo Lydia mirando desconcertada el reloj. «¿De verdad?». Miranda arqueó sus finas cejas. «Entonces tendremos tiempo de prepararlo todo a la perfección. ¿No le importa?». Sin esperar respuesta, entró en la casa e hizo un gesto a sus ayudantes para que la siguieran. Lydia se apartó, impotente. «Veamos, veamos, ¿qué tenemos aquí?». Miranda se detuvo en el salón y echó un vistazo evaluador. «No, no, estas cortinas no sirven. Tom, quítalas inmediatamente. Y estos cojines. Dios mío, ¿dónde los has comprado? ¿En una tienda de segunda mano?». Lydia sintió que se le enrojecía el rostro. Es cierto que había comprado los cojines en la sección de rebajas, pero eran casi nuevos. Solo tenían un pequeño defecto de fábrica. «¿Quieren un café?», ofreció, tratando de recuperar su papel de anfitriona. «Solo si no tiene cafeína»,
respondió Miranda distraídamente, mientras sacaba unas estructuras extrañas de unas fundas. Y sin azúcar. Lidia pasó las siguientes 2 horas en la cocina, escuchando cómo se transformaba su salón. A juzgar por los ruidos, estaban cambiando todos los muebles de sitio. Por fin, hacia las 8, Gareth se despertó. ¿Ya están aquí? Estupendo, dijo pasando junto a Lidia sin mirarla siquiera. Miranda, ¿cómo va la decoración? Lidia oyó a la decoradora contarle con entusiasmo a su marido sus decisiones. La voz de Gareth sonaba aduladora, un tono que nunca utilizaba cuando hablaba con su esposa. Lidia, llamó Gareth. ¿Dónde está mi traje gris? En el vestidor. Lo colgué ayer, respondió ella al salir de la cocina. El salón estaba irreconocible. Los cálidos tonos hogareños habían dado paso a fríos tonos gris plateado. En lugar de suaves mantas y cojines, había accesorios metálicos y jarrones de cristal. Incluso las flores eran diferentes. En lugar de los coloridos ramos que había preparado Lidia, había composiciones sobrias de calas blancas. ¿Te gusta?, preguntó Gareth al notar su mirada. Así es como debe ser una casa moderna. Lidia no dijo nada. El salón parecía una página de un catálogo de lujo. Impecable pero sin vida. No había ningún indicio de que allí viviera gente. El catering llegará a las 3, continuó Gareth. Los invitados, a las 5. Tienes tiempo para arreglarte. Y no te olvides de ponerte el vestido que te compré. El día pasó en un torbellino. Lidia ayudó a colocar los muebles, a poner la mesa y a recibir a los empleados del catering. Miranda daba órdenes a todo el mundo, incluida la dueña de la casa, sin cortarse un pelo cuando algo no era de su agrado. A las 4, Lidia subió al dormitorio para cambiarse. Miró durante un buen rato el vestido negro que le había comprado Gareth. Era claramente caro, pero demasiado atrevido para su gusto. Escote pronunciado, abertura hasta la mitad del muslo, adornos brillantes en la cintura. Al ponérselo, Lidia apenas se reconoció en el espejo. El vestido la hacía parecer más mayor y vulgar. «Estás estupenda», comentó Gareth al asomarse al dormitorio. «Ya ves, yo sé mejor lo que te queda bien». En sus ojos no se leía admiración, sino satisfacción por haber conseguido lo que quería. Los primeros en llegar fueron los padres de Gareth, Arthur y Rosemary Hart. Arthur, un hombre corpulento con las sienes canosas, era una copia de su hijo, solo que más viejo y más robusto. Rosemary, una mujer menuda con los labios siempre apretados, miró a Lidia con aire evaluador. «No está mal la casa», comentó Arthur al pasar al salón. «Para empezar, servirá». «Es un alojamiento temporal, papá», intervino Gareth, como si hubiera olvidado que habían gastado toda la herencia de Lidia en la compra. «Dentro de un par de años compraremos algo más serio». «Habría que haber invertido el dinero en un negocio», dijo Arthur, sacudiendo la cabeza. «Los inmuebles en esta zona no suben de precio». Gareth insistió en la casa. Intervino Lidia, y enseguida se arrepintió al ver la fría mirada de su marido. «Mujeres», suspiró Arthur, dirigiéndose a su hijo. «Siempre quieren una casita con jardín, aunque no sea rentable». Lidia apretó los dientes. Era su herencia, su dinero, pero de alguna manera se sentía culpable por la decisión que había tomado Gareth. Pronto llegaron los demás invitados. El hermano de Gareth, Brandon, con su mujer y sus hijos, sus socios y compañeros de trabajo del concesionario. Lidia los recibió con una sonrisa forzada, aceptó felicitaciones y regalos. Ninguno de los invitados, excepto Winnie, que llegó más cerca de las 6, era amigo suyo ni siquiera conocido. Era una sensación extraña ser una extraña en su propia casa nueva. «¡Qué casa tan bonita!», dijo Winnie, abrazando con fuerza a su amiga. «Y tú estás radiante». En sus ojos se leía una pregunta, pero Lidia solo negó con la cabeza. «Gracias por venir. ¿Una copa de vino?». Winnie era la única persona con la que Lidia podía ser ella misma. Se acercaron a la mesa con los aperitivos y, por primera vez en todo el día, Lidia sintió que podía relajarse. «¿Esa es la veterinaria?», se oyó una voz fuerte a sus espaldas. La tía de Gareth, Pearl, miraba descaradamente a Winnie. «Gareth me ha dicho que trabajas con su mujer». «Soy la dueña de una clínica veterinaria», respondió Winnie con calma. «Dios mío, ¿cómo lo aguantas?». Pearl frunció la nariz. «Todos esos olores, excrementos, no me lo puedo ni imaginar. Tenemos una clínica muy limpia».
comenzó Lydia. Sí, claro, la interrumpió Pearl. Pero aún así no es para gente delicada, aunque supongo que tú ya estarás acostumbrada. Gareth dice que llevas toda la vida trabajando allí. 12 años, respondió Lydia. ¿Y sigues siendo auxiliar de enfermería? Se sorprendió Pearl. ¿Por qué no te hiciste médico? Aunque supongo que para eso hay que estudiar. Y tú tienes familia. Lydia es una profesional excelente, intervino Winnie. Podría dirigir la clínica si quisiera. Pearl resopló con desconfianza y se alejó, cogiendo una copa de champán de la bandeja. No le hagas caso, susurró Winnie. Solo es una vieja envidiosa. Pero esa fue solo la primera de muchas conversaciones desagradables. Parecía que todos los parientes de Gareth consideraban su deber comentar la casa, el trabajo o el aspecto físico de Lydia. ¿Has adelgazado? El vestido te queda como un trapo, comentó Rosemary, la madre de Gareth. ¿Qué color tan interesante has elegido para las paredes?, dijo con recelo Hedda, la esposa de Branton. Yo habría elegido algo más cálido. ¿De verdad te pasas todo el día rebuscando en caca de perro?, preguntó uno de los primos de Gareth, guiñándole un ojo. A las 7, Lydia se sentía completamente agotada. Se escabulló a la cocina para recuperar el aliento. Winnie la siguió. ¿Cómo estás?, preguntó su amiga en voz baja. Bien, respondió Lydia intentando sonreír. Solo cansada. Lyd, te conozco desde hace 12 años. Eso no es cansancio, es... Winnie se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Es la fiesta de Gareth, no la mía, concluyó Lydia por ella. Lo sé, pero no pasa nada. Pronto se irán todos. Tienes que hablar con él, insistió Winnie. No tiene derecho a tratarte así. Esta casa se compró con tu dinero. Por favor, ahora no. Lydia negó con la cabeza. Vamos a pasar esta noche y ya está. Winnie quiso replicar, pero en ese momento Gareth entró en la cocina. Aquí estabas, dijo con voz tensa. ¿Por qué te escondes aquí? Los invitados preguntan por ti. Solo he traído más hielo, dijo Lydia señalando la cubitera que había sobre la mesa. Para eso está el personal de servicio, dijo Gareth con irritación. Deberías estar en el salón, no susurrando en un rincón. No estábamos susurrando, intervino Winnie. Solo estábamos hablando. Gareth la miró con frialdad. No estoy hablando contigo, dijo secamente. Lydia, vamos, tu padre quiere brindar. Winnie y Lydia se miraron, y esta última obedeció a su marido. En el salón, Arthur Hart ya estaba de pie con una copa en la mano, preparándose para pronunciar su discurso. Amigos, su voz sonaba fuerte y segura. Me alegro de que nos hayamos reunido aquí para celebrar un paso importante en la vida de mi hijo. Una casa propia no es solo un techo sobre la cabeza, es una inversión en el futuro. Gareth siempre ha sido un chico ambicioso y estoy orgulloso de lo que ha conseguido. El discurso duró unos 5 minutos. En todo ese tiempo, Arthur no mencionó a Lydia ni una sola vez, como si Gareth hubiera comprado la casa solo. Sin embargo, eso no era ninguna sorpresa. La familia de su marido siempre la había tratado como un apéndice de su hijo. Después del brindis, los invitados se dispersaron en grupos. Lydia se fijó en que Gareth, su padre y su hermano se habían apartado a un rincón del salón y conversaban animadamente. A juzgar por sus gestos, la conversación era seria. ¿Todo bien? Winnie se acercó a Lydia con 2 copas de vino en las manos. Pareces preocupada. No sé, respondió Lydia, aceptando la copa. Están tramando algo, lo noto. En ese momento se acercó Eda, la esposa de Branton. Lydia, ¿puedes decirme dónde está el baño del segundo piso? El de abajo está ocupado. Claro. Lydia se disculpó con Winnie y llevó a Hedda arriba. Cuando regresaron, el ambiente en la sala había cambiado. Gareth estaba de pie en el centro de la habitación, con una expresión inusualmente animada en el rostro. Amigos, levantó su copa. Tengo otro brindis. Quiero dar las gracias a todos los que han venido hoy a compartir con nosotros este día tan especial. En especial a mi padre y a mi hermano, que siempre me han apoyado en todo lo que he emprendido. Lydia sintió un desagradable escalofrío. Había algo extraño en la voz de su marido, en su postura, en las miradas que intercambiaban los hombres de la familia Hart. Esta casa es solo el comienzo, continuó Gareth. Tenemos grandes planes. Muy pronto, mi padre, Branton y yo, pondremos en marcha un nuevo proyecto que cambiará
el mercado automovilístico de Riverdale. Y esta casa se convertirá en nuestra sede. Se escucharon aplausos y exclamaciones de aprobación. Lydia se quedó paralizada. ¿Qué proyecto? ¿Qué sede? Era la primera vez que oía hablar de esos planes. Gareth se acercó a su marido. ¿De qué estás hablando? No hemos hablado de negocios en nuestra casa. Gareth se volvió hacia ella y sus ojos se llenaron de ira. Ahora no, Lydia, sisió con una sonrisa. Sí, ahora, insistió ella, sintiendo cómo una ola de indignación la invadía. ¿Qué proyecto? ¿Por qué no sé nada? Porque no es asunto tuyo. Gareth la agarró por el codo e intentó apartarla, pero Lydia no se movió del sitio. Sí que me importa. Su voz temblaba, pero sonaba firme. Esta casa se compró con mi dinero, con mi herencia, y yo no di mi consentimiento para convertirla en una oficina o en la sede de cualquier cosa. Se hizo el silencio en la habitación. Todos los invitados los miraban, y Lydia se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, estaba contradiciendo públicamente a su marido. El rostro de Gareth se deformó por la ira. Le apretó el codo con más fuerza y casi gruñó. «Cállate y no me avergüences delante de los invitados». «Tú me avergüenzas», Lydia le soltó el brazo. «Disponiendo de mi casa sin mi conocimiento». «¿Tu casa?» Gareth se echó a reír, pero no había alegría en su risa. «No entiendes nada de inmuebles, de negocios, de inversiones. Si no fuera por mí, hace tiempo que te habrías gastado todo tu dinero. Deberías estar agradecida de que te consulte siquiera». ¿Agradecida? Lydia no podía creer lo que oía. ¿Por qué? ¿Por disponer de mi herencia? ¿Por convertir mi casa en tu oficina? Gareth, ¿no deberíamos hablar de esto en privado? Intervino Branton, mirando a los invitados con preocupación. No hay nada que discutir, respondió Gareth. Mi esposa simplemente no entiende que algunas decisiones están fuera de su competencia. Es mi casa, repitió Lydia con obstinación, y tengo derecho a saber lo que ocurre en ella. Gareth se quedó en silencio. Su rostro reflejaba toda una gama de emociones. Ira, decepción, desprecio. Finalmente habló, y su voz sonó inesperadamente tranquila. «Tienes razón, es tu casa», hizo una pausa. «Y por eso esta fiesta no es para ti». Lydia parpadeó sin entender. «¿Qué? Esta fiesta no es para ti». Gareth casi gritó estas palabras. «Vete, ahora mismo. Tu padre, tu hermano y yo tenemos que discutir los detalles del proyecto con nuestros socios. Y tú aquí sobra». «¿Me echas de mi propia fiesta de inauguración?» Lydia no podía creer lo que estaba pasando. «Exacto», asintió Gareth. «Coge tus cosas y vete. Pasa la noche en casa de tu amiga de los gatos y mañana, cuando te hayas calmado, hablaremos». Arthur Hart soltó una breve risa. A continuación, la tía Pearl se echó a reír. En poco tiempo, casi toda la familia de Gareth se reía mirando a Lydia, que estaba desconcertada. «Vamos», dijo Winnie, acercándose y agarrándola con fuerza de la mano. «Te llevaré a mi casa». Lydia miró a su alrededor. La mayoría de los invitados la miraban con burla o vergüenza. Solo unas pocas personas parecían conmocionadas por lo que estaba pasando. «Está bien», dijo en voz baja. «Solo voy a coger mi bolso». Subió a su habitación, se cambió rápidamente a unos vaqueros y una camiseta y metió en el bolso lo imprescindible. Le temblaban las manos y se le hacían un nudo en la garganta, pero se contuvo. Allí no, delante de ellos no. Mientras bajaba las escaleras, oyó que la fiesta había reanudado. Risas, tintineo de copas, música. Todo como si nada hubiera pasado. Su humillación no había sido más que un breve interludio en una fiesta que, desde el principio, no había sido para ella. ¿Lista? Winnie esperaba en la puerta de entrada. Lydia asintió con la cabeza, sin confiar en su voz. Salieron de la casa y el aire fresco de la noche refrescó sus mejillas ardientes. Al sentarse en el coche de su amiga, Lydia no se volvió. Sabía que ninguno de los invitados había salido a despedirla. Nadie había intentado defenderla. Para ellos, ella no era nadie, solo la esposa de Gareth, que se había atrevido a expresar su opinión en el momento equivocado. El coche arrancó y lo último que vio Lydia fue la luz de las ventanas de la casa. Su casa, de la que la habían echado delante de todos, entre risas y abucheos.
La casa de Winnie Bag era todo lo contrario al salón frío y estéril que la decoradora Miranda había creado en la nueva casa de Lidia. Aquí era cálida y acogedora. Almohadas de colores en el sofá, estanterías hasta el techo, plantas en los alféizares y, por supuesto, dos gatos. Nocha, negra con patas blancas, y Mars, peludo y pelirrojo. Winnie puso la tetera mientras Lidia se sentaba en el sofá y acariciaba mecánicamente a Mars, que se había acomodado en su regazo. El acontecimiento de la noche comenzaba a calar en su conciencia y un temblor le recorrió todo el cuerpo. «No puedo creer que lo haya hecho», dijo finalmente Lidia. «Me ha echado de mi propia casa delante de todos». «Era de esperar», respondió Winnie con aire sombrío, mientras le ofrecía a su amiga una taza de té de hierbas. «Perdona mi franqueza, pero tu marido siempre ha sido un imbécil. En cualquier otra situación, Lidia habría defendido a Gareth, como había hecho durante todos estos años. Pero ahora no tenía fuerzas para defender a un hombre que acababa de humillarla delante de todos sus parientes y conocidos. «¿Qué ha dicho sobre un proyecto?», preguntó Winnie, acomodándose junto a su amiga. «Es la primera vez que oigo hablar de eso». «Yo también», respondió Lidia dejando la taza sobre la mesa. «Algo relacionado con el negocio de los coches. Él, su padre y su hermano quieren utilizar mi casa como sede. Pero eso es todo lo que sé». «Tu casa, comprada con tu dinero», subrayó Winnie, «no tiene derecho a disponer de ella sin tu consentimiento». Lidia se frotó los ojos con cansancio. A pesar de lo tarde que era, no podía conciliar el sueño. «Siempre hace lo mismo», dijo en voz baja. «Toma decisiones y luego me pone ante hechos consumados. Pero hasta hoy nunca había sido algo tan importante». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Winnie con cautela. Lidia negó con la cabeza. «No lo sé. Mañana iré a casa y hablaré con él. Quizá cuando se le pase la borrachera, podamos hablar con calma». Winnie quiso decir algo, pero se contuvo. Sabía que no era momento para sermones. En lugar de eso, abrazó a su amiga. «Siempre puedes quedarte aquí, todo el tiempo que necesites». La habitación de invitados de la casa de Winnie era pequeña, pero acogedora. Lidia yacía despierta, escuchando el suave ronroneo de Nochi, que se había acurrucado a sus pies. Sus pensamientos giraban en torno a los acontecimientos de la noche, y el rostro de Gareth, distorsionado por la ira, las risas de sus parientes y las humillantes palabras, «Esta fiesta no es para ti», volvían en vívidos flashes. ¿Cómo había podido hacerlo? Después de tantos años juntos, el sueño llegó más cerca de la mañana, inquieto y superficial. Lidia soñó que deambulaba por una casa vacía, buscando una salida, pero las habitaciones se sucedían sin fin, formando un laberinto. Se despertó con el sonido de un timbre. Mars quería el desayuno y sacudía con la pata un objeto colgado del pomo de la puerta. «Ya me levanto», murmuró Lidia, abriendo los ojos con dificultad. En la cocina, Winnie preparaba el desayuno. Huevos con tomates y tostadas. «¿Qué tal has dormido?», preguntó, colocando un plato delante de su amiga. «No muy bien», admitió Lidia con sinceridad. «He tenido pesadillas toda la noche». «No me extraña», dijo Winnie sentándose frente a ella. «¿Estás segura de que quieres irte a casa ahora mismo? ¿Por qué no le das tiempo a Gareth para que se lo piense?» Lidia negó con la cabeza. «Tengo que recoger mis cosas. Ni siquiera me he traído el cepillo de dientes. Y además, es mi casa. Tengo derecho a estar allí». Winnie suspiró. «Está bien, pero si pasa algo, llámame enseguida y voy a buscarte». Después del desayuno, Lidia rechazó la oferta de su amiga de llevarla en coche y decidió dar un paseo. Su nueva casa estaba a unos 30 minutos a pie. El aire fresco le ayudaba a pensar. Por el camino, Lidia reflexionaba sobre su matrimonio. Conoció a Gareth a los 17 años, cuando trabajaba de camarera en una cafetería. Él era entonces un joven y ambicioso vendedor en una tienda de muebles, y en comparación con otros chicos de su edad, parecía un auténtico príncipe. Su seguridad en sí mismo, su coche propio, su ropa a la moda, todo eso impresionó a una chica de una familia desestructurada. El bonito cortejo duró medio año, y cuando Gareth le pidió matrimonio, Lidia aceptó sin pensarlo dos veces. Los primeros indicios de su verdadero carácter los vio nada más casarse. Controlaba sus gastos, estaba celoso de sus amigos, criticaba su apariencia y sus aficiones.
pero entonces le parecía que era lo normal, que era una muestra de cariño y amor. Además, no tenía a dónde volver. Su madre había muerto cuando Lidia tenía 15 años. Su padre se había convertido en alcohólico un año después, y su abuela vivía en un pequeño apartamento en otra ciudad. Lidia casi no se dio cuenta de que había llegado a casa. El edificio de 2 pisos parecía acogedor y tranquilo a la luz de la mañana. No había rastros de la fiesta de la noche anterior, ni coches en la entrada, ni basura en el césped. Tenía las llaves, pero por costumbre llamó al timbre. Nadie respondió. Lidia abrió la puerta con su llave y entró. En la casa reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj. El salón estaba sorprendentemente ordenado. No había botellas, platos sucios ni vasos. Al parecer, el equipo de Miranda o los empleados del catering lo habían limpiado todo antes de irse. «Gareth», llamó Lidia, avanzando. «¿Estás en casa?» Nadie respondió. Quizás se había ido a casa de sus padres o de su hermano, o simplemente había salido a comprar algo. En cualquier caso, eso le daba la oportunidad de recoger sus cosas sin montar un escándalo. Lidia subió al segundo piso y se dirigió al dormitorio. Ya en la escalera oyó voces, silenciosas pero claras, provenían del estudio, una pequeña habitación junto al dormitorio que Gareth había convertido en su oficina. Se quedó quieta, escuchando. Era la voz de Gareth, y con él, ¿su padre? Sí, sin duda era la voz de Arthur Hart, grave y autoritaria. «No entiendo por qué tenías que montar semejante escena», decía Arthur. «Podías haberla llevado aparte y explicárselo todo después». «Se habría enfadado de todos modos», replicó Gareth. «Ya conoces a Lidia, siempre se hace la inocente, y luego se aferra a ti y no te suelta». «No importa», cortó Arthur. «Lo importante ahora es preparar los documentos correctamente. ¿Entiendes que sin una garantía no nos darán el préstamo?» Lidia se quedó paralizada. «¿Préstamo? ¿Garantía? ¿De qué están hablando?» «Lo entiendo, papá», dijo Gareth con voz cansada. «Pero no es tan sencillo. La casa está a nombre de Lidia porque el dinero era suyo». «¿Y qué más da?», respondió Arthur con indiferencia. «Estáis casados, lo que significa que los bienes son comunes. Además, tú has invertido tu parte». «En realidad no», dijo Gareth con voz insegura. «La casa se compró íntegramente con su herencia». «No importa», repitió Arthur. «Tenemos nuestros propios abogados, que lo tramitarán todo como es debido. Lo importante es que ella firme los documentos». «¿Y si se niega?», preguntó Gareth. Lidia contuvo la respiración, temiendo perderse una sola palabra. «No se negará», respondió Arthur con seguridad. «Tú sabes cómo manejarla. Recuérdale que sin ti no es nada. Amenázala con el divorcio. Regálale alguna baratija, a las mujeres les encantan los regalos. En fin, haz lo que quieras, pero su firma debe estar en los documentos antes de que termine la semana». «¿Documentos para qué?», no pudo aguantar Lidia, abriendo de golpe la puerta del despacho. Gareth y su padre se quedaron paralizados, con expresión de miedo y enfado en el rostro. Estaban sentados a la mesa, llena de papeles, con el portátil entre ellos. «¡Lidia!», Gareth cerró rápidamente la tapa del portátil. «¿Tú? ¿Has vuelto?» «Sí, he vuelto a mi casa». Lidia cruzó los brazos sobre el pecho. «¿De qué documentos se trata?» Arthur y Gareth se miraron. Luego Arthur sonrió, de forma forzada y poco sincera. «Lidia, querida, lo has entendido mal. Solo estábamos discutiendo algunos trámites para el negocio». «¿Para qué negocio?», preguntó Lidia con insistencia. «¿Y qué tiene que ver mi casa?» «Nuestra casa», corrigió Gareth. «Y solo es una medida temporal. Verás, a mi padre, a mi hermano y a mí se nos ha presentado la oportunidad de abrir un nuevo concesionario de coches. Un concesionario exclusivo de marcas premium. Es una gran oportunidad. Y queréis utilizar la casa como garantía para obtener un préstamo», concluyó Lidia por él. «Sin mi conocimiento ni mi consentimiento». «No sin tu conocimiento», Gareth intentó sonreír. «Iba a explicártelo todo, pero ayer estabas tan agresiva que no pude hablar contigo». «¿Agresiva?», Lidia no daba crédito a sus oídos. «Me echaste de la fiesta de inauguración delante de todos. Dijiste que esa fiesta no era para mí». «Lo has entendido todo mal», intervino Arthur con aire protector. «Gareth solo quería ahorrarte una aburrida charla sobre negocios. Tú no entiendes de esas cosas. Sé perfectamente que es mi casa,
Comprada con mi dinero, dijo Lidia con firmeza. Y no pienso firmar ningún documento. El rostro de Gareth se contrajo de rabia, pero Arthur le puso una mano en el hombro, deteniendo el torrente de palabras que estaba a punto de soltar. Lidia, dijo con calma, tienes que entender que es una gran oportunidad para tu familia. El salón generará 10 veces más de lo que ganáis ahora los dos. Podréis comprar una casa nueva, incluso mejor que esta. ¿Y si el salón fracasa?, preguntó Lidia. ¿Qué pasará entonces? ¿Nos quedaremos sin casa? No fracasará, dijo Arthur con seguridad. Tenemos experiencia y contactos. El riesgo es mínimo. Si el riesgo es mínimo, ¿por qué no pueden conseguir un préstamo con el plan de negocio? ¿Por qué hipotecar la casa? Ni Gareth ni su padre pudieron dar una respuesta clara a esta pregunta. Intercambiaron miradas y Arthur se levantó. Creo que me voy. Necesitáis hablarlo a solas. Cuando Arthur cerró la puerta, Gareth se volvió hacia Lidia. Se nos presenta una oportunidad única en la vida. ¿Quieres perderla por tus estúpidos miedos? No son miedos estúpidos, Lidia negó con la cabeza. Llevo casi 20 años viendo cómo tú y tu familia me tratáis. Como un accesorio, como algo inanimado. Ni siquiera se te ocurrió hablar conmigo sobre tus planes para mi casa. Nuestra casa, repitió Gareth con obstinación. Iba a discutirlo, pero no delante de los invitados. Tú misma montaste el escándalo y lo estropeaste todo. No, Gareth, dijo Lidia en voz baja. Lo planeasteis todo vosotros. Por eso me echasteis de la fiesta, para que no os estorbara mientras discutíais vuestros planes con los inversores y socios. Eso no es cierto, comenzó a decir Gareth, pero sus ojos se movían rápidamente, delatando su mentira. Es cierto, dijo Lidia con un profundo suspiro. ¿Y sabes qué? No voy a firmar ningún documento. Esta es mi casa y no permitiré que la utilicen como garantía para su arriesgado negocio. Gareth la miró como si la viera por primera vez. Su esposa, la tranquila y dócil Lidia, de repente había mostrado carácter, y eso claramente no entraba en sus planes. Estás obligada, dijo finalmente. Eres mi esposa. No estoy obligada a arriesgar mi herencia y el techo que me da cobijo por tus ambiciones. Lidia negó con la cabeza. Es la herencia de mi abuela. Me la dejó a mí, no a ti ni a tu familia. El rostro de Gareth se desencajó de rabia. Sin mí no eres nadie. Recuérdalo. ¿Crees que tu miserable trabajo con perros callejeros significa algo? No puedes tomar esas decisiones por tu cuenta. Sí que puedo. Lidia sintió de repente una extraña calma. Y lo haré. Ahora voy a recoger mis cosas y volveré con Winnie. No irás a ninguna parte. Gareth la agarró del brazo. Viviremos aquí, en esta casa, y firmarás todos los documentos que te diga. Lidia se soltó de él. No los firmaré, y no te atrevas a tocarme. Algo en su voz hizo que Gareth retrocediera. Quizás fuera la seguridad que no esperaba encontrar en ella. O quizás la comprensión de que, esta vez, sus manipulaciones no funcionarían. Te arrepentirás, dijo entre dientes. Mucho. Lidia no respondió. Pasó junto a él hacia el dormitorio y comenzó a recoger sus cosas. Abrió la maleta y metió la ropa, los cosméticos, los libros y los objetos personales que tenían valor para ella. Gareth se quedó en la puerta, observándola con fría ira. ¿A dónde vas?, preguntó finalmente. ¿Con tu amiga la gatera? No durará mucho. Pronto se cansará de ti. Eso no es asunto tuyo, respondió Lidia, sin dejar de recoger. ¿Y tu parte del alquiler? Gareth cruzó los brazos sobre el pecho. Firmamos el contrato de alquiler del antiguo piso hasta fin de mes. Tienes que pagarlo. Envíame la factura y la pagaré. Lidia cerró la maleta. Pero no voy a vivir allí. Te comportas como una niña. Gareth sacudió la cabeza. Estás montando un escándalo por una decisión de negocios normal. Una decisión que podría dejarme sin hogar. Lidia levantó la maleta. No, Gareth. Tú eres el que se comporta como un niño que no ha recibido el juguete que quería. Solo que esta vez no voy a ceder. Bajó las escaleras, con Gareth siguiéndola de cerca, sin dejar de hablarle de su ingratitud, su estrechez de miras y su incapacidad para ver el panorama general. Pero Lidia ya no le escuchaba. Por primera vez en muchos años, veía claramente la situación. Nunca había tenido cabida en la vida de Gareth ni en los planes de su familia.
Siempre había sido solo un instrumento, un complemento conveniente que debía callarse y estar de acuerdo. Al salir a la calle, Lidia marcó el número de Winnie. Hola, soy yo. ¿Puedes venir a recogerme? Sí, ya he recogido mis cosas. No, no pienso volver. Guardó el teléfono en el bolsillo y se sentó en un banco del jardín, lejos de la casa. A través de la ventana del estudio, vio a Gareth llamando a alguien, a juzgar por sus gestos, a su padre o a su hermano. Seguramente estarían discutiendo cómo obligarla a firmar los documentos o qué hacer si se negaba. Pero eso ya no importaba. Lidia había tomado una decisión. Había pasado una semana desde que Lidia se mudó con Winnie. Su amiga no puso objeciones. Tenía suficiente espacio en su casa y la compañía de Lidia alegraba las tardes que Winnie solía pasar sola. Cocinaban juntas, veían películas antiguas y hablaban de todo, excepto de Gareth y de la situación en la que se encontraban. Lidia volvió al trabajo en la clínica veterinaria, tratando de concentrarse en los pacientes. El lunes tuvo un caso complicado. Un Doberman con un tumor que había que extirpar urgentemente. La operación duró 3 horas y Lidia asistió a Winnie, pasando los instrumentos y controlando los signos vitales del perro. En esos momentos, tenía que estar concentrada y atenta, ya que la vida del animal dependía de sus acciones. Después de la operación, mientras observaba cómo el Doberman se recuperaba, Lidia se sorprendió a sí misma pensando, ¿por qué muestra tanta determinación y profesionalidad en el trabajo, pero no es capaz de defenderse en su vida personal? ¿Por qué la seguridad con la que actuaba en la clínica se evaporaba en cuanto se encontraba cerca de Gareth? ¿En qué piensas? Winnie se quitó los guantes y los tiró a un contenedor de residuos médicos. En que yo tengo la culpa de lo que pasó, dijo Lidia en voz baja. ¿Qué tonterías dices? Winnie frunció el ceño. No tienes la culpa de que tu marido sea un manipulador y de que su familia haya decidido utilizar tu casa como garantía. No, me refiero a otra cosa. Lidia negó con la cabeza. Yo dejé que eso ocurriera. Durante tantos años dejé que Gareth decidiera por mí, que me dijera lo que tenía que hacer. Me convertí en, como esos animales que tratamos después de haber sido maltratados. Asustada, insegura. Winnie puso la mano sobre el hombro de su amiga. Pero tú lo has detenido. Lo has dejado. Lo he dejado. ¿Y ahora qué? Lidia miró al Doberman dormido. Al menos nuestros pacientes tienen nuevos dueños, cariñosos y buenos, y yo solo tengo mi trabajo y tu sofá. Y la casa que compraste con tu dinero, le recordó Winnie. Una casa en la que no puedo vivir porque allí está Gareth, suspiró Lidia. ¿Y si...? Winnie se quedó pensativa. ¿Y si pudieras recuperar no solo la casa, sino también el dinero? ¿A qué te refieres? Mi prima se encontró en una situación similar cuando se divorció. Su abogado consiguió anular la compra de la casa que compartían porque había sido comprada íntegramente con el dinero que ella había heredado. Lidia se quedó paralizada. ¿Es posible? No lo sé con certeza. Depende de muchos factores. Pero deberías consultar con un abogado. A Lidia se le encendió una bombilla en la cabeza. Por primera vez en la última semana, sintió un rayo de esperanza. Tienes razón, dijo con determinación. Buscaré un abogado. Tengo una conocida, dijo Winnie sacando su teléfono. Se llama Paige Trell. Se especializa en derecho de familia. ¿Quieres que te concierte una cita? Lidia asintió. Algo había cambiado en su interior. Ya no quería ser víctima de las circunstancias. Quería actuar. Pero no se lo digamos a nadie, añadió. Especialmente a Gareth. Al día siguiente, Lidia se reunió con Paige Trell en su oficina en el centro de Riverdale. La abogada era una mujer joven y enérgica, con el pelo corto y una mirada atenta. Bien, dijo Paige después de escuchar la historia de Lidia. Veamos, ¿la casa se compró íntegramente con el dinero de tu herencia? Sí, asintió Lidia. Mi abuela me dejó el dinero y lo utilicé para comprar la casa. ¿Hay algún documento que lo acredite? ¿El testamento, extractos bancarios? Sí, he traído copias. Lidia sacó una carpeta con documentos de su bolso. Se había preparado minuciosamente para la reunión y había reunido todos los papeles relacionados con la herencia y la compra de la casa. Paige examinó atentamente los documentos y tomó notas. ¿A nombre de quién está la casa?, preguntó mientras revisaba el contrato de compraventa. A mi nombre, respondió Lidia.
Gareth me propuso que lo pusiéramos a nombre de los dos, pero insistí en que fuera solo a mi nombre, ya que el dinero era mío. Paige asintió con satisfacción. Muy bien, muy bien. En ese caso, tenemos todos los motivos para anular la transacción. ¿De verdad? Lydia no podía creer que fuera posible. Sí, dijo Paige con seguridad. Según la ley, si un bien se adquiere con los fondos personales de uno de los cónyuges, obtenidos de forma gratuita, en este caso por herencia, dicho bien es propiedad personal de ese cónyuge. Y como la casa está a tu nombre, el proceso será relativamente sencillo. ¿Y qué tengo que hacer? Reunir pruebas de que el dinero para comprar la casa era realmente su herencia. Paige comenzó a enumerar los puntos. Obtener de su banco todos los extractos bancarios. Póngase en contacto con el agente inmobiliario para obtener copias de todos los documentos de la transacción. A continuación, presentaremos una solicitud en la notaría para rescindir el contrato de compraventa. Si el vendedor está de acuerdo, todo se resolverá rápidamente. Y si no, entonces tendremos que ir a los tribunales. Paige se encogió de hombros. Pero con sus documentos, es casi seguro que ganaremos el caso. Lo importante es actuar rápido, antes de que su marido haga algo. Lydia asintió. Sentía una extraña calma, como si hubiera vuelto a la mesa de operaciones de la clínica, donde cada acción tiene su secuencia y su sentido. Hay otra cosa, añadió. Mi marido no debe enterarse de mis planes antes de tiempo. Paige sonrió con complicidad. No se preocupe, la confidencialidad del cliente es nuestra máxima prioridad. Pero tendrá que tener cuidado. No hable de ello por teléfono. No deje documentos donde él pueda verlos. Lo entiendo, asintió Lydia. Tendré mucho cuidado. Al salir de la oficina de Paige, Lydia sintió una oleada de energía. Por primera vez en mucho tiempo, sabía qué hacer y tenía un plan de acción. Mientras Gareth pensaba que solo estaba enfadada y que pronto volvería, ella podía preparar todo lo necesario para recuperar no solo su libertad, sino también su casa. Los días siguientes se convirtieron en una operación minuciosamente planificada. Lydia hizo una lista de todo lo que había que hacer y la fue cumpliendo metódicamente, punto por punto. Primero fue al banco. Aprovechando la hora del almuerzo, cuando la clínica estaba tranquila, le pidió a Winnie una hora libre. Tengo que arreglar algunos asuntos, le explicó. Winnie asintió con comprensión. Por supuesto, yo me encargo. En el banco, Lydia solicitó un extracto completo de sus cuentas de los últimos 6 meses, centrándose especialmente en los movimientos de fondos desde la recepción de la herencia hasta la compra de la casa. El empleado del banco, un joven con una sonrisa amable, la ayudó a tramitar todos los documentos necesarios. ¿Necesita una copia certificada?, preguntó él. Sí, por favor, asintió Lydia. Y también una confirmación de que el dinero procede de la venta de la propiedad de mi abuela. El empleado se sorprendió un poco, pero accedió a su petición. 40 minutos más tarde, Lydia tenía en sus manos todos los documentos necesarios. El siguiente paso era el agente inmobiliario. Oliver Young, un hombre bajito de mediana edad que les había ayudado con la compra de la casa, se sorprendió al ver a Lydia en su oficina. Señora Hart, qué agradable sorpresa. ¿Qué tal la nueva casa? Estupendamente, mintió Lydia con una sonrisa. Pero hemos tenido un pequeño problema. Mi marido y yo hemos perdido la copia del contrato de compraventa y la necesitamos urgentemente para la compañía de seguros. ¿Podría hacernos otra? Por supuesto. Oliver empezó a buscar algo en el ordenador. Es extraño que lo hayan perdido los dos. Normalmente la gente guarda esos documentos en un lugar seguro. La mudanza, el ajetreo. Lydia se encogió de hombros. Ya sabe cómo es. Sí, claro. Oliver no parecía muy convencido, pero asintió cortésmente. Aquí está, lo encontré. Ahora lo imprimo. Tras recibir una copia del contrato, Lydia le dio las gracias al agente inmobiliario y se apresuró a volver a la clínica. Todo ese tiempo había estado alerta, temiendo encontrarse con Gareth o alguien de su familia. Riverdale era una ciudad pequeña y esos encuentros no eran infrecuentes. Guardaba los documentos en un cajón cerrado con llave de su escritorio en la clínica. Allí también guardaba una carpeta importante con el testamento de su abuela, que siempre había guardado en una caja fuerte en el banco. Hizo una copia especialmente para la reunión con el abogado. Gareth intentó ponerse en contacto con ella varias veces durante la semana. Primero fueron mensajes airados,
luego acusaciones de ingratitud, después intentos de reconciliación y finalmente amenazas. Lidia respondía de forma breve y formal, sin dejarle entrever que tenía un plan. Necesito tiempo para pensar, le escribía en respuesta a sus exigencias de que volviera a casa. No estoy preparada para hablar de nuestra relación, respondía ella a sus propuestas de quedar para hablar. Gareth estaba perdiendo claramente la paciencia, pero aún no había tomado ninguna medida decisiva. Quizás todavía esperaba que ella se arrepintiera y volviera. Al tercer día, Lidia se reunió con Paige Trail para revisar los documentos recopilados. Perfecto, dijo la abogada después de revisar la carpeta. Tenemos todo lo necesario. He preparado la declaración de rescisión del contrato de compraventa. Solo falta su consentimiento verbal y podremos seguir adelante. Estoy de acuerdo, respondió Lidia sin dudarlo. ¿Está segura? Paige la miró a los ojos. Es un paso importante. No solo anulará la transacción, sino que probablemente pondrá fin a su relación con su marido. Lidia se quedó pensativa por un momento. Los últimos días había vivido como en una nube, concentrada en resolver tareas concretas, sin permitirse pensar en las consecuencias. Pero ahora, cuando Paige le planteó la pregunta directamente, tuvo que admitírselo a sí misma. No quería volver con Gareth. Nunca. Estoy segura, dijo con firmeza. Esta relación debería haber terminado hace muchos años. Paige asintió con respeto. Está bien. Entonces me pondré en contacto con los vendedores de la casa y les explicaré la situación. Si aceptan rescindir el contrato, nos reuniremos con el notario para formalizar todos los documentos. Y si no, entonces presentaremos una demanda. Paige se encogió de hombros. Pero estoy casi segura de que no llegará a eso. Los vendedores recuperarían su dinero y la casa volvería a ser de su propiedad. Para ellos era incluso beneficioso, teniendo en cuenta el aumento de los precios inmobiliarios en los últimos meses. Lidia asintió. Le daba un poco de pena desprenderse de la casa que, a pesar de todo, consideraba suya. Pero la perspectiva de recuperar el dinero de su abuela y empezar de cero le parecía mucho más atractiva. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Esperar, respondió Paige, y estar preparada para firmar los documentos en cualquier momento. Y por supuesto, mantenerlo todo en secreto para tu marido. Esto último resultó ser lo más difícil. Gareth, al no obtener la respuesta que deseaba de Lidia, comenzó a aparecer en la clínica. Venía casi todos los días, traía flores e intentaba hablar con ella. Lidia lo evitaba, enviándole mensajes a través de la recepcionista diciendo que estaba ocupada con los animales y que no podía interrumpir su trabajo. «No puedes evitarme para siempre», gritó una vez tan fuerte que los pacientes de la recepción se volvieron asustados. «Esta es tu casa, Lidia. Nuestra casa». Winnie llamó a seguridad y sacaron a Gareth de la clínica. Después de ese incidente, se retiró por un tiempo, pero Lidia sabía que era la calma antes de la tormenta. Finalmente, al quinto día después de la primera consulta, Paige llamó con buenas noticias. «Los vendedores han aceptado rescindir el contrato», anunció alegremente. «Podemos reunirnos en la notaría mañana a las 10 de la mañana». A Lidia se le cortó la respiración. ¿Tan pronto? Hemos tenido suerte, explicó Paige. Estaban buscando una casa nueva y nuestra oferta les ha venido muy bien. Además, podrán venderla más cara que hace 6 meses. Eso es estupendo. Lidia no podía creer que todo estuviera saliendo tan bien. Pero hay un problema. La voz de Paige se volvió más seria. Para rescindir el contrato es necesaria la presencia de todas las partes implicadas, es decir, la suya y la de su marido. «Pero él nunca estará de acuerdo», exclamó Lidia, presa del pánico. «Lo había previsto», la tranquilizó Paige. «Y he encontrado una solución. Dado que la casa está a su nombre y usted es la única compradora según los documentos, no es necesaria la presencia de su marido. Él puede firmar un poder a su nombre y usted podrá representar sus intereses». «Pero, ¿cómo voy a conseguir que firme un poder sin revelarle mis planes?» «Tengo una idea», respondió Paige. «Dígale que el banco necesita su firma para algún trámite relacionado con la casa. Por ejemplo, para contratar un seguro o para confirmar la titularidad. Pero que tiene que salir urgentemente de la ciudad por motivos de trabajo, por lo que firma un poder a su nombre». Lidia se quedó pensativa. El plan era arriesgado pero factible.
Garrett no entendía nada de documentos y solía firmar todo lo que ella le presentaba relacionado con asuntos domésticos. Lo intentaré, decidió ella. Le enviaré el documento esta noche. Perfecto, dijo Paige. Prepararé el poder y te lo enviaré por correo. En cuanto lo firme, avísame inmediatamente. Por la noche, Lydia llamó a Gareth. Era la primera vez en una semana que ella iniciaba el contacto, y él se mostró claramente sorprendido. «Lydia», se notaba la incredulidad en su voz. «¿Por fin te has decidido a hablar?» «Sí», ella se esforzó porque su voz sonara neutra. «Pero no sobre nosotros. He recibido una notificación del banco diciendo que hay que renovar urgentemente el seguro de la casa. Necesito tu firma». «¿Por qué no me han enviado la notificación a mí?», preguntó Garrett con recelo. «Porque el titular principal soy yo», explicó Lydia con paciencia. «Pero como estamos casados, también necesito tu firma». «Bueno, ven a casa y lo firmaré», dijo Garrett con un tono adulador. «Así podremos hablar». «No tengo tiempo», respondió Lydia, preparada para ello. «Tengo que ir a la clínica. Hay una operación de urgencia. Te enviaré los documentos por mensajería, fírmalos y devuélvemelos». «¿Una gata es más importante que tu marido?», ironizó Garrett, pero Lydia ignoró el comentario. «¿Vas a firmar o no?», preguntó directamente. «Está bien, envíalos», accedió a regañadientes. Lydia pidió un mensajero que entregó los documentos esa misma noche. Una hora después, Garrett llamó. «¿Qué diablos es esto, Lydia? Esto no es un seguro, es un poder notarial». «Sí», respondió ella con calma. «Un poder notarial para representar tus intereses en el banco. Así es más fácil. Solo tengo que llevar este papel y todo se tramitará sin que tú tengas que estar presente». «No me gusta», murmuró Garrett. «Escucha», dijo Lydia con tono irritado. «Si quieres, ve tú al banco. Solo intentaba facilitarte las cosas». Hubo una pausa. Luego, Garrett suspiró. «Está bien, lo firmaré. Pero tenemos que hablar, Lydia. Esto no puede seguir así». «Claro», mintió ella. «La semana que viene». Una hora más tarde, el mensajero entregó el poder firmado. Lydia llamó inmediatamente a Paige. «Lo ha firmado». «Estupendo», dijo la abogada con satisfacción en su voz. «Mañana a las 10 en la notaría. Te enviaré la dirección por mensaje». Esa noche, Lydia apenas pegó ojo. Se quedó tumbada en la habitación de invitados de la casa de Winnie, mirando al techo y pensando en su vida. ¿Cómo había dejado que la relación llegara tan lejos? ¿Cómo no se había dado cuenta de lo que era obvio para todos los que la rodeaban? Que su marido la utilizaba, la manipulaba, no la respetaba y no la quería. Por la mañana se sentía extrañamente tranquila, como si hubiera cruzado un importante umbral interior. Winnie notó el cambio. «Pareces diferente», dijo durante el desayuno. «Más segura». «Me siento diferente», sonrió Lydia, como si hubiera despertado de un largo sueño. A las 9:30 se reunió con Paige en la notaría. Los vendedores de la casa, una pareja de ancianos, Simon y Diana Clough, ya los estaban esperando. «Buenos días», dijo Lydia estrechándoles la mano. «Gracias por aceptar la rescisión del contrato. Lamentamos que hayan tenido problemas», dijo Diana con amabilidad. «Pero nos alegra recuperar la casa. Tantos recuerdos». La notaria, una mujer severa con gafas, los acompañó a su despacho. El trámite resultó sorprendentemente rápido y sencillo. Lydia firmó los documentos en su nombre y en representación de Garrett. Simon y Diana Clough firmaron su parte. La notaria certificó todo y anunció que el contrato de compraventa quedaba oficialmente rescindido. «El dinero se devolverá a su cuenta en un plazo de 3 días hábiles», dijo Paige cuando salieron de la oficina. «Enhorabuena, Lydia. Son libres». «Gracias». Lydia estrechó con fuerza la mano de la abogada. «No sé cómo expresar mi gratitud». «Simplemente viva feliz», sonrió Paige. «Se merece lo mejor». De camino a la clínica, Lydia sentía una extraña ligereza. Sabía que aún le esperaban muchas dificultades. El divorcio, la búsqueda de una nueva vivienda, las explicaciones a Garrett. Pero lo más difícil ya había pasado. Había recuperado el control de su vida. Al entrar en la clínica, Lydia se dirigió directamente a la sala de pacientes postoperatorios. El Doberman al que habían operado una semana antes ya estaba sentado
y movía alegremente la cola al verla. «Hola, guapo», dijo Lidia sonriendo y rascándole detrás de la oreja. «Qué rápido te recuperas». «Es porque te cuidan personas que realmente saben lo que hacen», dijo Winnie acercándose por detrás. «¿Cómo ha ido?» «Todo hecho». Lidia se enderezó. «El contrato está rescindido. El dinero volverá en los próximos días». «¿Y ahora qué?» «Ahora», Lidia suspiró profundamente, «tengo que decírselo a Garrett». Lidia estaba sentada en el coche de Winnie, apretando entre sus manos una carpeta con documentos. Aparcaron frente a la casa de los padres de Garrett, una espaciosa mansión de 2 plantas en el prestigioso barrio de Riverdale. La luz cálida se filtraba por las ventanas y había varios coches conocidos en la entrada. La cena familiar de los Hart estaba en pleno apogeo. «¿Estás segura de que quieres hacerlo así?», preguntó Winnie mirando a su amiga con preocupación. «¿No deberías hablar con Gareth a solas?» Lidia negó con la cabeza. «No, me humilló delante de toda su familia, que se entere de la verdad delante de ellos. Además, estará su padre, que también está involucrado en esta estafa». Winnie asintió. «Está bien, te esperaré aquí. Si algo sale mal, llámame inmediatamente». Lidia respiró hondo, armándose de valor. «Todo irá bien. Solo entregaré los documentos y me iré». Salió del coche y se dirigió hacia la casa. La fresca brisa de la tarde le agitaba el pelo, haciéndola estremecerse. En otra situación, habría sentido miedo, pero ahora solo sentía determinación. Lidia llamó al timbre. Rosemary, la madre de Garrett, abrió la puerta. Su rostro expresó sorpresa, que rápidamente se transformó en una fría cortesía. «Lidia, ¿qué haces aquí?» «Necesito hablar con Garrett», respondió Lidia con calma. «Es importante. Estamos cenando». Rosemary claramente no tenía intención de invitar a su nuera a entrar. «Mañana». «No», dijo Lidia con firmeza. «No puede esperar». Dio un paso adelante, obligando a Rosemary a retroceder. Por primera vez en todos los años que llevaba conociendo a la familia de su marido, Lidia se sentía con derecho a entrar en su casa sin haber sido invitada. En el salón, alrededor de la gran mesa del comedor, se había reunido toda la familia. Arthur presidía la mesa, junto a él estaba Garrett, y frente a ellos, Branton con su esposa Hedda y sus hijos. Todos se volvieron al oír los pasos, y Lidia vio cómo el rostro de Garrett se alargaba por la sorpresa. «Lidia», dejó el tenedor. «¿Qué haces aquí?» «He traído unos documentos que debes ver», respondió ella con calma, acercándose a la mesa. «¿Qué documentos?», intervino Arthur frunciendo el ceño. «Garrett, ¿has dicho algo sobre unos documentos?» «No, papá, no tengo ni idea de qué habla», dijo Garrett, levantándose de la mesa. «Lidia, salgamos a hablar». «No», ella negó con la cabeza. «Lo que quiero decir les concierne a todos los presentes». En la habitación se hizo un silencio tenso. Lidia abrió la carpeta y sacó varias hojas de papel. «Es la notificación de la rescisión del contrato de compraventa de la casa que adquirí con mi herencia», dijo colocando los documentos delante de Garrett. «La transacción ha sido anulada. La casa ha sido devuelta a sus antiguos propietarios y el dinero ha sido transferido a mi cuenta personal». Garrett se quedó mirando los papeles, sin dar crédito a sus ojos. «¿Qué? ¿Cómo has podido...?» «No es posible». «Es muy posible», respondió Lidia con calma. «La casa estaba a mi nombre y la compré íntegramente con mi dinero. Tenía todo el derecho a rescindir el contrato». «No podías hacerlo sin mi consentimiento». Garrett agarró los documentos y los hojeó febrilmente. «Sí que podía». Lidia sacó otra hoja. «Gracias al poder notarial que tan amablemente firmaste hace 3 días. ¿Te acuerdas? Por seguridad». El rostro de Garrett se descomponía de rabia y conmoción. «¿Tú me has engañado?» «No», Lidia negó con la cabeza. «Solo hice lo que tú y tu padre ibais a hacer, utilizar los mecanismos legales en mi propio interés». Arthur Hart se levantó de la mesa, con el rostro enrojecido. «¡Qué tontería! Garrett, ¿qué está pasando aquí?» «Yo te diré lo que está pasando». Lidia se volvió hacia él. «Tu hijo y tú planeabais utilizar mi casa como garantía para obtener un crédito para vuestro nuevo negocio. Sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Simplemente me adelanté». «Eso no es cierto», exclamó Garrett, pero sus ojos se movían rápidamente,
delatando su mentira. Escuché su conversación, continuó Lidia con calma. Esa mañana, cuando volví a recoger mis cosas, estaban discutiendo cómo obligarme a firmar los documentos, cómo amenazarme con el divorcio y recordarme que sin él no soy nada. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Nadie sabía qué decir. Eda miraba a su marido con perplejidad. Los hijos de Brantón miraban de uno a otro, sin entender lo que estaba pasando. «Lidia», dijo Gareth por fin, tratando de controlarse. «Hablemos de esto en casa. Estoy seguro de que podemos arreglarlo todo». «No hay casa, Gareth», ella negó con la cabeza. «Y no hay nosotros. He pedido el divorcio. Te enviarán los papeles en los próximos días». «No puedes marcharte así sin más», gritó Gareth, dando un puñetazo en la mesa. «Después de todo lo que he hecho por ti». «¿Y qué has hecho por mí?», preguntó Lidia, y por primera vez se percibía amargura en su voz. «¿Controlar cada paso que daba? ¿Humillarme cada vez que tenías oportunidad? ¿Intentar utilizar mi herencia para tus propios fines? Te he dado un techo». Gareth estaba furioso. «A ti, una chica de pueblo sin educación». «No, Gareth», Lidia negó con la cabeza. «Yo me gané este techo. Todos estos años he trabajado tanto como tú. Y a diferencia de ti, yo ayudo a los demás. No les vendo sueños a crédito». Arthur Hart dio un paso adelante, con el rostro desfigurado por la ira. «Te arrepentirás, chica. Tenemos contactos en esta ciudad. No encontrarás trabajo en ningún sitio». «Por eso me voy de Riverdale», respondió Lidia con calma. «Me han ofrecido un puesto en una clínica veterinaria en Greenfield. Empiezo dentro de una semana». «No puedes marcharte así». Gareth la agarró del brazo. «Aún no hemos terminado». Lidia se soltó. «No, Gareth. Hemos terminado. Hace 20 años no deberíamos haber empezado». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. A sus espaldas se oyeron exclamaciones indignadas. Algo se rompió. Seguramente Gareth, enfurecido, había tirado los platos de la mesa. «¡Volverás!», le gritó. «¿A dónde vas a ir? ¿Quién te necesita?». Lidia no se volvió. Salió de la casa, cerró la puerta detrás de sí y respiró profundamente el aire de la tarde. Por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente libre. Winnie salió del coche. «¿Qué tal? ¿Todo bien?». Lidia asintió. «Sí, ahora todo está bien». Se subió al coche y se marcharon, dejando atrás la casa de los Hart y 20 años de vida en la sombra. 6 meses después, el sol primaveral inundaba de luz una pequeña y acogedora casa a las afueras de Greenfield. Lidia estaba sentada en el porche con una taza de café, observando cómo jugaban en el jardín 3 perros. Lucky, un pitbull cojo cuyos dueños querían sacrificar por una lesión en la pata. Marta, una vieja texa con el hocico canoso. Y Jasper, un cachorro mestizo que habían encontrado en una caja junto a la carretera. Los 3 eran sus protegidos, pacientes que se habían convertido en miembros de su familia. Greenfield era justo lo que necesitaba. Una ciudad pequeña y acogedora, donde nadie conocía su historia ni la juzgaba por su pasado. La clínica veterinaria, Pata Verde, era más grande y moderna que la de Winnie, y el personal la recibió con los brazos abiertos. El teléfono vibró, avisando de un nuevo mensaje. Lidia sonrió al ver el nombre de Winnie en la pantalla. «¿Cómo está mi heroína? ¿Sigues salvando el mundo, una pata a la vez?». Se llamaban todas las semanas y Winnie tenía pensado ir a visitarla el fin de semana siguiente. Lidia hizo una foto de su jardín con los perros y se la envió. «Todo va genial. El equipo está listo para tu llegada, especialmente Jasper, que ha aprendido un truco nuevo». El divorcio con Gareth fue sorprendentemente fácil. Después de aquella noche memorable, él intentó ponerse en contacto con ella varias veces, primero con amenazas y luego con súplicas, pero Lidia se mantuvo firme. La abogada Page la ayudó a tramitar todos los documentos, y como no tenían hijos ni propiedades en común, el proceso fue rápido. Lidia dividió el dinero de la venta de la casa en 3 partes. Una la invirtió en la compra de una casa pequeña pero acogedora en Greenfield. Otra la depositó en un banco y la tercera la invirtió en su educación. Comenzó a estudiar veterinaria a distancia para, en el futuro, poder abrir su propia clínica. Al volver a casa, Lidia miró la hora. Tenía que estar en el trabajo en 1 hora.
Hoy era día de revisiones preventivas y tenía varios pacientes programados. En el vestíbulo había un gran espejo y Lidia se detuvo involuntariamente delante de él. Se veía diferente, no solo por su nuevo peinado, por fin se había cortado el pelo hasta los hombros, como llevaba tanto tiempo queriendo, o por su estilo de vestir. Ya no llevaba las blusas y faldas aburridas que le gustaban a Gareth. En sus ojos había confianza y en su postura, orgullo. Ya no era la sombra de otra persona. En la clínica la recibió Nash Corby, veterinario y propietario de La Pata Verde. Era un hombre alto, de mediana edad, con una sonrisa amistosa y el pelo siempre revuelto. «Buenos días, Lidia», le saludó con su taza de café. «¿Lista para la maratón de hoy?» «Más que lista», sonrió ella, aceptando el café. «¿Quién es el primero?» «Regina con su gato Maine Coon. Se queja de que está menos activo». Lidia asintió. «Es la tercera visita en un mes. Creo que el problema no es el gato, sino su ansiedad». «Estoy de acuerdo», suspiró Nash. «Pero todos nuestros pacientes merecen atención, incluso si el problema está en sus dueños». El trabajo en La Pata Verde era muy diferente al de la clínica de Winnie. Aquí había más pacientes, equipos modernos y todo un equipo de especialistas. Pero la diferencia principal era el ambiente. Aquí se apreciaba a Lidia por su profesionalidad. No se la toleraba por ser la esposa de Gareth. Sus responsabilidades eran más variadas. No solo asistía en las operaciones, sino que también realizaba revisiones preventivas, asesoraba a los propietarios sobre el cuidado de los animales y participaba en un programa de rehabilitación de perros y gatos callejeros. Nash fomentaba su deseo de aprender y a menudo le confiaba casos difíciles bajo su supervisión. El día pasó volando. El último paciente fue un bulldog francés con problemas respiratorios, típicos de esta raza, pero que requerían atención. «Creo que deberíamos hacerle una radiografía», dijo Lidia tras examinar al perro. «Aunque lo más probable es que se trate de un síndrome braquicefálico, es mejor descartar otras posibles causas». Nash, que observaba el examen, asintió con aprobación. «Totalmente de acuerdo. ¿Lo llevas a hacer la radiografía?» Cuando el último paciente abandonó la clínica, Lidia y Nash se quedaron solos, rellenando fichas y preparando la sala para cerrar. «¿Qué tal los estudios?», preguntó Nash, ayudándola a ordenar. «Avanzando», sonrió Lidia. «La semana que viene tengo un seminario práctico en la clínica regional. Me he pedido el viernes libre. ¿Te acuerdas?» «Claro», asintió Nash. «Estoy orgulloso de ti, Lidia. No todo el mundo se atreve a dar un cambio así a su vida». Lidia le sonrió agradecida. «A veces los cambios nos encuentran a nosotros. Solo hay que dejarse llevar». De vuelta a casa, Lidia pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos 6 meses. Antes no podía imaginar que viviría sola, en su propia casa, dedicándose a lo que le gustaba y aprendiendo cosas nuevas. Cada día estaba lleno de sentido y alegría, aunque a veces la invadía el cansancio o la tristeza. Gareth era cosa del pasado. A través de una amiga con la que hablaba por teléfono de vez en cuando, Lidia se enteró de que su concesionario nunca había abierto, ya que el banco le había denegado el préstamo. La familia Hart intentó difundir rumores sobre ella en Riverdale, pero pronto se calmaron cuando se dieron cuenta de que se había marchado y no iba a volver. Al llegar a casa, Lidia vio al niño vecino, Tim, que estaba paseando a sus perros. El hijo de 7 años de sus vecinos solía venir a jugar con los animales, y Lidia, al ver su interés, le ofreció un pequeño trabajo extra: pasear a los perros cuando ella se quedaba hasta tarde en el trabajo. El niño estaba encantado y sus padres, Sam y Claire, se hicieron buenos amigos de ella. «Hola, Tim», saludó con la mano al salir del coche. «¿Cómo están nuestros amigos peludos?» «Genial», el niño sonrió ampliamente. Jasper hoy atrapó el palo a la primera. «Bien hecho», Lidia acarició la cabeza del niño. «Eres un verdadero entrenador». Pasó la tarde estudiando, preparándose para el próximo seminario. Sentada en un cómodo sillón en el salón, con los perros dormidos a sus pies, Lidia a veces no podía creer que todo eso fuera su vida real, no la que le habían impuesto las circunstancias o las expectativas de los demás. El crepúsculo se cernía fuera de la ventana y Lidia encendió la lámpara de mesa, cuya suave luz creaba un círculo acogedor en medio de la habitación. Cogió el teléfono y abrió la foto que había tomado el día de la mudanza.
la única foto que tenía de la casa de la que la habían echado. No sentía pena por la casa ni por las cosas que había dejado allí. Todo lo que le importaba se lo había llevado consigo. Su fuerza, su independencia, su capacidad para cuidar de los demás. Jasper se movió a sus pies y gimió en sueños. Lidia lo acarició con ternura. No pasa nada, pequeño. Estamos en casa. Cerró el libro y miró por la ventana. Mañana sería un nuevo día, con pacientes que requerirían su atención, con estudios, con pequeñas alegrías y preocupaciones. Su nueva vida no era perfecta, pero era real. Y eso era lo más importante. Las hojas susurraban en el jardín, las nubes flotaban sobre el tejado de la casa, y en la lejanía parpadeaban las luces de la ciudad. Lydia Hart, ahora de nuevo Lydia Foster, su apellido de soltera, contemplaba el mundo con una tranquila satisfacción. Había encontrado su lugar, su camino, y nadie volvería a decirle, «Esta fiesta no es para ti».